Ejemplos de estas culturas son los chinos, la China, la India, y los latinoamericanos somos así, trabajamos mucho por, bueno, el tiempo nos da igual, de verdad, no solemos ser muy puntuales, pero nos tomamos el tiempo, si tenemos que quedarnos media hora más para conversar y tomarnos una cerveza, nos tomamos no pasa nada. Después yo me arreglo el tiempo y hago lo demás. Vamos con el otro elemento, que es el paralenguaje. Es el área que estudia todo lo referente a lo que decimos que no sean las palabras. Y esto es muy bonito, ¿no? Dicho de otra manera, la forma en cómo nos expresamos. Es decir, a través del habla decimos cosas, pero a través de las palabras unas y del tono, del ritmo, decimos otras cosas. Hay muchas. Nosotros, para tratar de resumir, que no fuese tan largo, vamos a presentar dos de los aspectos más importantes, las cualidades primarias y el silencio. Las primarias son los elementos que caracterizan el habla de cada persona. Tono, ritmo, volumen, dicción, estos son varios. Aquí nada más hemos puesto estos cuatro. El tono es la variación de la proyección de la voz, de agudo a grave. Esta es otra de las famosas formas a través del paralenguaje de la detección de mentiras. Nosotros tenemos un registro lineal de la voz, solemos hablar siempre en un registro. Cuando elevamos hacia el agudo mucho, en exagerado, no es buena señal, no es una buena señal, porque estamos activando otra parte del cerebro a través del paralenguaje de poca sinceridad. Entonces, cuando alguien te viene a dar una sorpresa y entonces y elevas mucho el registro vocal, esa persona quizás ya lo sabía. Ojo, cuando dan esas sorpresas, evidentemente es una de las formas más sencillas de ver si una persona está triste, a través del paralenguaje. Si yo comienzo a hablar, bueno, es que ayer fui y había mucho alcohol y no pude comprar nada. Estoy triste. Puedo hablar en otro idioma. Yesterday I was looking for something and I didn't find. No me están entendiendo porque estoy hablando en inglés, bueno, en inglés sí. Pero a través de la forma en que lo estoy diciendo, a través del paralenguaje, puede detectar que estoy triste o cualquier otra emoción. El tono es la variación en exceso de este elemento, especialmente lo que decíamos, hacer los agudos, suele asociarse con una comunicación poco transparente y ensayada. Es parte de lo que les decía. El ritmo es la fluidez con la que habla cada persona, el orden de las palabras y los silencios. Volvemos a lo mismo. Puede ser monótono, puede ser rápido. Yo puedo hablar muy rápido y decir muchísimas cosas aquí, pero no se me entiende nada. Pero es un ritmo muy acelerado. O puedo hablar un poco más pausado. No estoy triste, pero puedo hablar un poco más pausado. Y es otro ritmo que trato de comunicar. Eso lo hacen mucho los políticos también. Cuando intentan enfatizar algo, la gran mayoría, primero, eleva mucho el tono de voz y cuando va a decir las palabras claves o la frase clave, hace una pausa, la baja y pone la voz más grave para enfatizar lo que estoy diciendo. Lo van a ver muchísimo. Ahora, véanlo. No me vean. Y se suele hacer mucho esto, ¿no? Eso, el ritmo, vemos si es rápido, si es fluido, si la gente se entrecorta cuando me entrecorta, suele demostrar nervios, ¿vale? El volumen, bueno, es la fuerza locutiva con la que se expresa el hablante. Nuevamente suele ser un reflejo de la emocionalidad y o de la personalidad. Un volumen alto suele reflejar seguridad en sí mismo, ¿no? Una persona que quizá yo necesito el micrófono para hablarles, yo puedo hablar tranquilamente aquí con ustedes sin la necesidad del micrófono. ¿Por qué? Porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. No me hace falta el micrófono. Pero si yo, necesitaría un micrófono porque el volumen con el que proyecto, quizás no sea lo más seguro que pueda decir. Y por último, la dicción. Esto evidentemente está relacionado con lo cultural. Y con el nivel educativo, el nivel formativo de las personas. Evidentemente, la articulación y la expresión correcta de los fonemas y las palabras, mientras mejor se haga, mejor dicción se tiene. Por eso decíamos, suele asociarse a niveles culturales y educativos. Cuando ya vemos a alguien que dice, aiga, estábamos, que
Oye, puede ser una persona con un ritmo fantástico, con un tono, pero la dicción quizás no sea la correcta. Y finalmente el silencio. Es elemento clave. El silencio posee muchísima información. Esa pausa necesaria, como hablamos ahora de los políticos, ¿no? Albert Rivera lo hizo en el debate. En ese minuto de oro, creo que fue en el primer debate, ¿no? Sí, en el primer debate. Escucha, es el silencio. No sé si lo lograron ver. ¿Qué trataba de significar él ahí? Eso, es buscar ese impacto. El silencio dice muchísimo en todos los que son músicos, cantantes, actores, actrices, saben la importancia del silencio en ese momento específico. El silencio hace muchísimo. Y decimos mucho a través del silencio, ¿no? Esa pausa, cuando hacen una pregunta incómoda o una pregunta dura, solemos callar. Y ese silencio a veces dice más que la misma palabra, ¿no? Dependiendo de la duración y del momento en que se use, puede transmitir una idea u otra. También es un componente social importante. Y ponemos el ejemplo de la pedida de mano. En nuestra cultura, cuando el hombre se arrodilla, ¿te quieres casar conmigo? Y va a ser la entrega del anillo. Si la mujer se queda en silencio, ¿qué significa? Malo, ¿no? Debería ser el sí. Sí quiero. Resulta que en Japón es absolutamente lo contrario. En Japón es absolutamente lo contrario. Es una falta de respeto decir, hablar. La mujer ha de quedarse en silencio. Es fantástico. Una de las razones que dicen, yo no lo logré confirmar fehacientemente porque era muy difícil. La guerra del Golfo Pérsico de 1992. Dicen que las primeras balas que se dispararon fueron precisamente por culpa del no conocimiento del lenguaje no verbal. Los árabes suelen tener un tono bastante rápido, alto, son más cercanos. Bueno, aquí tenemos unos cuantos árabes en España, ¿no? Y vemos cómo hablan. A veces parece que se van incluso hasta golpear entre ellos mismos, ¿no? Bueno, lo que dicen es que unos soldados estadounidenses, que ya sabemos cómo van, ojo, sabemos cómo van, le estaban pidiendo que se calmaran a unos árabes que estaban allí, en el Golfo Pérsico, en Irak, en la invasión, todo esto. Y no se calmaban. Entonces, claro, no había entendimiento. Y confundieron ese lenguaje no verbal. ¿Qué hicieron los estadounidenses cuando pidieron calma y que no gritaran? Y los otros estaban diciendo todo lo contrario. No hubo entendimiento. ¿Qué pasó? Ahí es donde se dice que comenzó, en realidad, la guerra. Esos disparos presuntamente se produjeron por no conocer el lenguaje no verbal de la cultura a la que estaban, luchando, vamos a decirlo de esa manera. Y finalizo con esto, el mito del 7%. Esto es fundamental, es importantísimo. Quizás han ustedes leído algún libro de programación neurolingüística, habrán visto algún erudito que dice que la palabra es el 7% y que todo lo demás que comunicamos es el lenguaje no verbal. Falso. Eso viene de un estudio de un profesor de la UCLA, la universidad esta famosa de Los Ángeles, un profesor llamado Albert Mehrabian, que realizó un estudio en el año 1967. Ojo al dato. Que lo que pretendía era medir la importancia de la expresión facial y el paralenguaje cuando hablamos. Es decir, medir la emocionalidad. Pero, de allí, él llegó a una conclusión y dijo que la famosa regla del 55-38-7, que el 55% de esa comunicación correspondía a la expresión facial, el 38% al paralenguaje, al tono, se lo decían ellos, al paralenguaje, y solo el 7% correspondía a la palabra hablada. Falso. El propio Albert Mehrabian ha acotado que esta fórmula era aplicable sí y solo sí era referente a personas que hablaban de sentimientos, pero
si profundizamos y leemos el estudio, que ninguna persona que dice, que habla en sus libros de programación neurolingüística o de lenguaje, que dicen que la comunicación verbal es el 7% y la no verbal es el 93% restante, resulta que ese estudio se hizo solo a mujeres que tenían que decir una sola palabra. Y además hubo una sola vez que observaron a la mujer. No fue grabado en vídeo como estamos ahora. Fue grabado en cintas de audio, en cassettes. No sé cómo le dirán aquí. Cintas de audio. Evidentemente carece de todo rigor y de todo fundamento científico. Como para ser válido, evidentemente no puede ser válido. Entonces, cuando ustedes vean un libro, suelen ser de programación neurolingüística, PNL, que dice que la comunicación verbal representa solo el 7%, mi recomendación, cierren ese libro y busquen uno serio. Es falso. Yo he tenido la oportunidad de desmentir, así como estoy con ustedes, yo de público, a gente que me explicara a mí cómo es ese proceso comunicativo. Evidentemente no existe, pues claro, se venden como gurús de la comunicación no verbal y de programación neurolingüística. Somos unos gurús, sabemos muchísimo. Bueno, dime de dónde sale eso y explícame cómo. Tú me puedes dar una conferencia sin decir una palabra. Dame una conferencia utilizando solo tu cuerpo. Nadie puede hacerlo. Es falso. Absolutamente falso. Por eso quiero terminar con eso, con el mito del 7% y hacer énfasis en lo que dijimos al principio. Todo depende del contexto. El lenguaje no verbal es muy amplio, pero nunca taxativo. No podemos tomar un elemento como válido de por sí, porque siempre depende de factores, es decir, del contexto en el que lo veamos y podamos interpretar. Nos da indicios, nos da claves, nos puede decir si una persona está más o menos por un lado o por el otro y cómo yo puedo reconducir. Pero nunca, nunca, nunca es taxativo. Siempre depende del contexto. Y lo más importante, no se obsesionen con esto. Escuchemos. Tenemos la herramienta más maravillosa que hemos creado, que es el habla. No existe ningún invento más importante que el de la palabra. No es casual que a través de la palabra, a la aparición de la palabra, vino la evolución real de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hemos aprendido mucho. Seguro que sí. En reconocimiento, aquí tienes la tacita que se regala en el Faro, con tu imagen. ¿Vale? Y os voy a comentar quién viene la semana próxima. Es un doctor, un médico de familia, que se llama Chema Arzuaga. Debe ser del norte, por el apellido. Bueno, pues él nos hablará la semana que viene sobre ¿vivimos la vida? Y es una pregunta. Así que estáis todos invitados a las 6:30 del martes que viene. Vamos a empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas. ¿Por dónde empezamos? Si tiene, si no tiene. Sí. Vicente. Sí, yo preguntaré cuándo aparece la palabra, justo como acaba usted, que me ha gustado mucho. No hay un momento específico. Ya los sumerios, bueno, se tiene registro de todo eso, ¿no? Ya, de hecho, la palabra escrita ya los sumerios la tenían, con lo cual el habla ya tenía muchísimo tiempo. Dentro de la evolución de los homínidos, cuando ya pasa a ser Homo sapiens sapiens, incluso ya se sabe que los cromañones y neandertales también tenían algún tipo de proceso comunicativo verbal, no del todo estructurado. Evidentemente ha habido una evolución en ese sentido, pero bueno, a partir de ese momento cuando el cerebro cambia. ¿Por qué se dice que una persona con 2 idiomas es más inteligente que una persona con un solo idioma? Porque lo que hacen los idiomas es cambiar la estructura de la mente. Yo he tenido la suerte de estudiar, por ejemplo, alemán. La estructura lingüística del alemán es completamente diferente al español. Completamente, no tiene nada que ver. O sea, pensamos que cuando vemos a 2 alemanes hablando que hay que estar prestando mucha atención. Pues no, es que resulta que tienes que escuchar hasta el final de la frase para entender el contexto completo.
porque su forma de pensamiento va de acuerdo al idioma. En español, por ejemplo, cuando te preguntan, oye, ¿vas a ir mañana, vas a ir el martes que viene al Faro de Alejandría? Solemos decir, creo que sí, creo, es una creencia. En inglés, ¿cómo es? I think so, yo pienso que sí. Entonces la palabra crea cultura, además de lo que habíamos hablado de la geografía. Y a raíz de esa combinación es cuando viene el desarrollo de todo esto. Sí. A ver, a mí me parece especialmente interesante la forma en cómo cada persona afronta el silencio en relación sobre todo de pareja. Es decir, personalmente me pasa a mí. A mí me ha costado el silencio con una persona con la que estoy. Si esa persona me interesa y está en silencio, a mí me preocupa. Entonces, quiero saber hasta qué punto puede ser una inseguridad por mi parte, puede ser un tema cultural o realmente tiene otro tipo de trasfondo. Es que hablar de un caso en específico es complejo, ¿no? Es que depende del contexto, ¿no? En qué contexto se ve ese silencio. No sabemos lo que está pensando la otra persona, o si viene de un mal día o de un buen día. Depende del contexto, por eso lo decía, ¿no? El tema del silencio a mí también me encanta, porque dice mucho. Los famosos silencios incómodos, ¿por qué surgen? Bueno, por eso, porque quizás quisiéramos decir algo, pero mejor me quedo callado, porque el silencio a veces dice más que la propia palabra, ¿no? O para no meter la pata. Pero es que depende básicamente del contexto. Eso es lo maravilloso de esto, que hay que estar muy atento a todas esas señales y en ese momento, porque es que no es válido en otro momento. El silencio es válido, ese silencio, en ese contexto, en ese momento. Entonces, la idea es tener la mayor cantidad de herramientas posible para poder, bueno, diseminar un poquitito y tratar de descubrir qué está detrás. En ese caso, si es una persona que suele hacer muchos silencios, ya es algo personal, ya ahí es otra cosa. No es tanto no relacionado tanto al lenguaje no verbal, sino ya es algo personal que quizás amerite otro tipo de observación, ¿no? Sí. Ha hablado de la importancia o de la influencia de la proxémica, de la geografía en la proxémica. Y la verdad es que el ejemplo que ha dado de los nórdicos, pues estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo se explica en los asiáticos? ¿Por qué, por ejemplo, Japón, que su forma de vida, las calles están abarrotadas, las viviendas están súper próximas a nosotros, ¿por qué ese contacto físico que todo un taxista intentas hacerlo así y es que suelta el volante? Precisamente por eso, porque tienen tan poco espacio, hay tanta densidad, están tan unidos todo el tiempo, que ese pequeño espacio que pueda tener personal, para ellos es más que el oro. Es decir, es también geográfico, hay muchísima gente en Japón, en ese país, en esas islas, mucha gente muy junta y muy acumulada, especialmente en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades. ¿Cómo va el metro? Cuando hemos visto alguna foto del metro de Japón, bueno, sardinas en lata es poco. Entonces, claro, como todo el tiempo estamos así, cuando puedo tener un pequeño respiro de eso, lo tomo. Todo lo que sea invadir ese espacio, ya lo saca de contexto, precisamente por eso. Porque comparten demasiado tiempo con el otro muy al lado. Es precisamente por eso. Pero es fantástico, ¿no? Para mí lo de los nórdicos tiene mucha más coherencia, más sentido. Los latinos, yo estoy muy acostumbrado al contacto, ¿no? Al contacto físico permanente. Pero claro, no he estado nunca en esa situación, bueno, solo cuando estuve en Egipto, ¿no? Que en el Cairo hay 20 millones de personas y es muy parecido a eso, ¿no? El contacto permanente de todo el mundo en la calle puede llegar a agobiarte. Si tú no estás acostumbrado... Pero se acepta la posibilidad, sí, se acepta. Los asiáticos se rechaza. El asiático la rechaza absolutamente. Estás hablando Sí. a un metro. Sí. No te tocas, sino No. Pero eso es educación y respeto. Tienen como una distancia para que nadie le pueda molestar y todos son... Ya, pues vamos en el metro. Bajan cabeza y saludos respetuosos. Educación. Perdón, yo quería comentar, en cuestión de... Fantástico la expresión de conversación
de dos personas en las que tanto si es amable o no amable la conversación, hay personas que yo pienso que es su educación. Y a mí me molesta muchísimo, y creo que es fácil de entender, que no sostienen la mirada ni un segundo en la conversación, que incluso siendo amable, no sostienen ni un minuto esa, digamos, cercanía de aceptación que nos estamos discutiendo. ¿Qué defecto tiene ese cerebro para que esa persona se comporte así? Yo no hablo de defecto, ¿no? Eso primero. Hay algo importantísimo en lo que usted está diciendo. En primer lugar, cuando hablamos con la persona que habla, suele tener menos contacto visual que el que no habla, ¿vale? El que está hablando está a la vez creando imágenes, creando palabras, buscando la forma de expresar, con lo cual el cerebro está trabajando y no puedo sostener la mirada. Haga un ejercicio, vean a los reporteros de los informativos de televisión, es fantástico, intenten hacerlo en casa, ¿eh? Fíjense que ellos siempre están viendo a cámara, los que están en la calle, no los que están en el estudio, los que están reporteando desde la calle, que están frente a una cámara y ellos no tienen prompter, no tienen chuleta, no tienen nada, viendo solo la cámara. Hagan el ejercicio ustedes en casa. Cualquier cosita, pónganse, hoy estuvimos en el Faro de Alejandría, estuvimos hablando del lenguaje no verbal, el chico que era insoportable estaba diciendo, traten de hacerlo 20 segunditos. Es muy difícil, porque permanentemente el cerebro está creando imágenes y necesita ser expresado. Ahora, el que desarrolla la conversación puede estar trabajando el texto. Correcto. Pero el que escucha... suele estar viendo más, claro. ¿Y por qué están mirando para allá, para arriba? Eso suele, vuelvo a que no puede ser taxativo, suele demostrar falta de interés y de atención. Y educación. O de educación. Suele no estar interesado en eso. Suele ser, ¿eh? Puede estar aburrido. No, porque yo a esas personas que tengo catalogadas de hace tiempo, en cualquier tema se comportan así. No es por aburrimiento, porque cualquier tema que yo les he visto encarar, se distraen en ese concepto. Y yo digo, le falta su pituitaria, no razona, porque es la que está dando su aceptación de luz por los ojos, y le falta que en vez de esa piñita abierta de luz, la tiene calcificada. Ese fue el concepto que me dio a mí un psicólogo. Puede ser. Hasta ahí no llego, pero si lo digo un psicólogo... Si está soplando, ¿qué va a soplar? Es la glándula más importante para nuestro comportamiento. Muy bien. A ver este señor y después allí al fondo. Buenas tardes. Le felicito por la conferencia que nos ha dado, por novedosa para mí, ha sido de mucha utilidad, y a su vez a doña Isabel por haberle invitado a usted. Entonces vamos a ponernos en el plan del día a día. Si usted y yo nos ponemos de frente, usted puede saber el 70%, depende de la pequeña conversación que tengamos, aunque sea muy pequeñita, y el 30% de habla, y con el 70% de los gestos míos puede usted hacerme un diagnóstico bastante completo de cómo soy yo. Porque yo sí soy capaz de hacerle a usted un diagnóstico sobre un 30%, no sobre el 70%. En eso estamos de acuerdo, eso me lo explica. Y en segunda parte, que en todas las entrevistas que se hacen ahora para solicitar un trabajo, un empleo, cualquier cosa, esta técnica que está usted empleando, o sea, que nos ha explicado usted muy bien, si esta se coge al alumno, al opositor, a la persona que solicita este puesto, además de todo el desarrollo que lleva verbalmente, se le pasa por un vídeo. Entonces hay 4 preguntas incómodas, ya a propósito, donde se refleja la opinión del señor, que se le está preguntando y está yéndose. O sea, el gesto, aunque le esté contestando una cosa, sabemos que no es así. Sí. ¿Cómo está esa ciencia hoy día de avanzada? Porque eso será una ciencia de futuro, que no solamente estará eso, sino que
la ciencia de los gestos, al ver al señor, a hacerle las preguntas, el que solicita un cargo de estos de grande responsabilidad, que me explique usted esto largo y tendido, si puede, y si quiere tiempo. Vamos con la primera parte. El tema de los porcentajes no es exactamente. Vamos a escuchar. Vamos a Eh, escuchar. A través del estudio de esto, claro, yo puedo detectar o ver algunas señales en el lenguaje corporal del otro. Y sí, me dan información. Sí dan información. A través de esa información, claro, la información es poder, sin duda alguna. Y ya, dependiendo del objetivo que yo tenga, puedo ir hacia un lado o hacia el otro. Si yo veo que la persona me está diciendo a través de sus gestos que manifiesta algún tipo de temeridad, pues yo tengo que ralentizar un poco. Si más bien yo veo que hay aceptación, puedo acelerar. Eso es interactivo, eso es al momento. Repito, eso no es aplicable en todos los casos todo el tiempo. Depende del contexto. Pero sí, se suele utilizar, yo lo solía utilizar muchísimo, hasta el punto que mi esposa me dijo, si tú sigues con eso, llega un momento en que te obsesiona tanto leer a la gente a través del lenguaje corporal, que ya casi yo ni escuchaba a la gente, ¿no? Yo veía lo primero, ya comenzaba a analizar la postura, a través de la postura que me quería decir. Pero hay cosas elementales. Si hace frío, es normal que la persona esté así de brazos cruzados, ¿no? Entonces yo no puedo tomar eso como que una persona está cerrada porque está haciendo frío. A lo mejor se está protegiendo del frío, no protegiéndose de mis palabras. Por eso lo del contexto es tan importante. Pero sí, con Cani, varias veces yo le he dicho, mejora esta cosa cuando vas a conversar con un posible cliente, cómo cruza las piernas, hacia dónde cruza las piernas la persona, por ejemplo, si está abierta. Eso es información que estoy recibiendo permanentemente. Si veo el movimiento de las manos, por ejemplo, hacia dónde se dirigen, ¿va en concordancia ese movimiento con la palabra o no va? Son ese tipo de detalles, claro, que hay que conocer un poquitito de esto para saber interpretarlo. Pero es interpretación, ojo, suele ser interpretación y depende del contexto. Y con respecto a los segundos, sí, hay muchas entrevistas. Yo he fallado una sola entrevista en mi vida de trabajo, una sola. Por fortuna, además. Porque no quería ese trabajo, pero bueno, necesitaba trabajar y me pequé de honesto y no me... Pero es algo que, claro, tengo ese conocimiento y yo lo aplico. Yo aplico todo lo que puedo saber del lenguaje no verbal para comerme a la persona que me está entrevistando. Además de la oralidad, evidentemente. Puedes saber mucho del lenguaje no verbal, pero si no tienes palabras, si no tienes facilidad de palabra, es muy difícil. ¿Por qué hacen eso? Hay algo dentro de esto que evoluciona muchísimo, se llaman las microexpresiones. Son expresiones que hacemos con la cara, suelen ser con la cara, que no llegan a durar ni un segundo, que denotan cosas, ¿no? Denotan varias de las cosas que vimos acá, varios de los sentimientos. Pero como son tan pequeñitas, por eso las hacen en vídeo, para luego analizarlo. Son microexpresiones, ¿no? Suele utilizarse muchísimo para los criminales, ¿no? Los que están presos, tratando de ver si a través del lenguaje no verbal pueden obtener alguna otra clave, ¿no? Suele aplicarse en ese contexto muchísimo y ahora se está aplicando en ese otro, porque claro, hay gente que está muy preparada y que puede tener un nivel de oralidad o de oratoria muy elevado, es decir, tienen facilidad de palabra de convencer, pero el cuerpo no suele mentir y no todos suelen estudiar esa parte. O sea, bueno, se graba para saber si hay coherencia entre la palabra hablada y lo que nos está diciendo el cuerpo, y ha avanzado en ese sentido muchísimo. Sí. Muchas gracias. A usted. ¿Sí? Pero es que la situación que tienen hoy todos los políticos, todos los psicólogos que ya les han instruido en ese concepto de gestos, están todos que antes de hablar ya se Pero conocen. Se nota que Es han ahora sido cuando y se quedan están mal. estudiando los gestos. Claro, eso se está estudiando desde hace tiempo, pero hay gente que lo hace natural y lo aprende de verdad, Sí. y hay otro que se le nota que está forzado. Que es impostado, Sí. vamos. Absolutamente. ¿Y eso qué hace en el electorado? ¿Qué hace la persona que lo va a No votar? tener credibilidad. Claro, este es falso, este es un falso, ¿cómo yo lo voy a votar a este?
¿Quién lo hace? Jesús Cara, Barack pero Obama, hay el presidente. criminales incluso que tienen una inteligencia y una cantidad de vida que le discute al psicólogo con conocimiento de gestos y le convence. Claro, claro. De ¿Hay eso se alguna trata. pregunta más? No, lo que decía era Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, expresidente, es una de las mejores personas que utiliza no solo la palabra hablada, sino el lenguaje no verbal. La forma en que hace las pausas, en que todo, cada discurso de Obama, independientemente que te guste como político o el mensaje, si ven la forma en que lo hace, extraordinario, extraordinario. Cómo maneja todos los tiempos, cómo maneja el cuerpo. El señor Obama de los Illuminati, que son... Bueno, eso ya es otra cosa. Eso otro... Pregunta y respuesta. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, Mari Carmen y después Pilar. No me he acordado de Mari A Carmen. ver, yo quisiera saber ¿Cuál qué pregunta? fiabilidad, Diga. qué fiabilidad tiene el polígrafo. Ahora, ¿Está hablando ella? Lo del polígrafo. El polígrafo depende principalmente de la persona que esté detrás, de la interpretación del técnico, vamos a decirlo de esa manera. Porque, claro, lo que mide son impulsos, pulsos e impulsos, y eso se controla, eso se entrena. Con lo cual, amerita de muchísimo trabajo. La fiabilidad básicamente depende de la calidad de la persona que esté detrás del polígrafo. No es 100% fiable, ni muchísimo menos. Mari Carmen. Yo un puntito anecdótico. A ver, a mí me gusta mucho hablar. Soy de relaciones públicas y cuento a veces historias. Yo estoy tan contenta contando mis historias y me doy cuenta que todo el mundo, perdona, me cortan y nadie no me quiere escuchar. Te digo lo que yo hago porque yo soy igual. Yo lo que digo, Vamos a escuchar. yo lo que digo al principio de la conversación, yo hablo mucho, cuando te aburra me lo dices, con toda confianza. Porque yo hablo mucho también, me pasa, y siempre lo digo. Cuando te aburra, con toda confianza me lo dices, que no me vas a sentir mal. Prefiero que me lo diga a que... Y te quedas solo. ¿La? Ahora está haciendo una cura para hablar menos. Bueno, vamos a verlo. Muy bien. ¿Qué Venga. diferencia puede tener los actuales móviles, el hablar a través, el comunicas a través de los móviles, con lo que es ya el estar presente, el hablar, la comunicación actual, ese tipo de comunicación, con la otra? ¿En qué interfiere? Es decir, nos hace menos expresivos, nos hace más tímidos, nos aleja más, nos hace más fríos. ¿Cómo interfiere? Bueno, eso ya no es del lenguaje no verbal, eso es un tema comunicación cultural, y eso es otra cosa. Brevemente, para no salirnos tanto del tema, la comunicación evoluciona, especialmente lo que es la lengua, el lenguaje evoluciona permanentemente. Lamentablemente los lingüistas estudiaron primero la palabra escrita que la palabra oral, con lo cual ese estudio estaba un poco retrasado. De lo que hablamos es que permanentemente estamos inventando palabras, estamos inventando expresiones, ¿no? Y el cerebro evoluciona en ese sentido, ¿no? En buscar economizar la palabra. Hay una palabra en inglés que se llama assertive, que la traducción al español es asertividad, que es una palabra fantástica, ¿no? Porque es menos es más. El lenguaje tiende a economizarse. Mientras más léxico poseamos, mejor vamos a expresar, no porque sepamos más palabras, sino porque sabemos el significado de la palabra y lo utilizamos en el momento y en el contexto adecuado. Eso que hace que el mensaje llegue más rápido y más directo, es más cortito. ¿Por qué los niños chinos aprenden a los 3 años o antes, cuando comienzan a hablar, la numeración del 1 al 10, y en otras culturas tardamos más? ¿No lo saben? No. Porque en español, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tardamos unos 6 segundos, 6 segundos del 1 al 10. En la cultura, en el idioma, uno de los idiomas chinos, el mandarín, tardan 3 segundos. No me lo sé. Claro, exactamente. Entonces, claro, es mucho más fácil aprender
En 3 segundos lo aprendo mucho más rápido que en 6 o en 7. Entonces, son detalles culturales, idiomáticos, que también van formando cultura y van formando el cerebro. Entonces, claro, los chinos tienen esa habilidad porque su idioma está configurado de esa manera. Y tienen esa habilidad. ¿Por qué los latinos somos calificados como más románticos? Bueno, por eso somos más dramáticos, las palabras que solemos emplear están cargadas de ese dramatismo. Yo creo que iré en vez de yo pienso, ¿no? ¿Por qué los alemanes son... cuando dicen... ¿Alguien habla alemán? ¿Usted? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Yo te amo, yo te quiero. Ich liebe dich. Si yo digo ich liebe dich, pareciera que estoy regañando a alguien. ¿Verdad? Sí. No, pero estoy diciendo lo contrario. Bueno, eso es la forma en que está estructurado el idioma. Ya eso nos dice cómo es esa cultura. Si para decir te amo, imagínense tratar de decir ich liebe dich de una manera romántica. Es muy complejo. Yo no lo he visto, ¿no? En mi viaje a Alemania no lo he visto. Los latinos somos distintos, tenemos ese otro componente, bueno, de cercanía e idiomático que nos permite expresarnos de esa... En Brasil hay dos acentos distintos, el carioca y el paulista. Entonces, hay uno que es muy más cantado, se parece que están cantando y a la gente le encanta eso, a los otros les parece... O los brasileños y los portugueses, es el mismo idioma, pero el portugués es más cerrado, el de Portugal son mucho más cerrados. Vemos a Cristiano Ronaldo hablando, ¿no? Pues es más cerrado. En cambio, el brasileño es más cantado y nos gusta, nos parece más bonito, nos identificamos más con eso que con el europeo, ¿no? Todo eso forma parte de la cultura también. Vale. Vamos a ver. Ahora Vamos a hablar Paqui y después Eduardo. Sí. Mi pregunta es la siguiente, que no sé si es un error o estoy equivocada. Cuando hablamos de estrechar la mano hacia una persona en el saludo, para mí el que te estreche la mano con firmeza significa sinceridad y fiabilidad de la persona. Y antes he escuchado que era como una forma de marcar territorio. ¿Es que yo estoy equivocada o...? A ver. Primero es cultural. Ya. Hay culturas donde no se estrecha la mano directamente. En No, Asia, no, por no, ejemplo, no. no suelen estrecharse la mano. El saludo es a la distancia y una inclinación. En nuestro lado suele ser lo culturalmente aceptado. Pero yo, por ejemplo, yo tengo una lesión en esta mano. En la mano derecha yo tengo una lesión de verdad. Entonces yo cuando doy la mano no puedo apretarla mucho porque me duele, y me duele muchísimo, de verdad. O sea, en mi caso, ¿qué piensa la gente cuando yo doy la mano? Que soy débil, que no tengo firmeza. Por eso todo viene contextualizado. El tema es el mensaje que yo quiero dar, ¿no? El mensaje que suele dar la persona, y eso suele ser intencional, suele ser intencionado cuando aprieta mucho la mano, cuando la da con firmeza, porque quiere significar eso. Puede ser aprecio, puede ser marcar el territorio, depende del contexto, ¿no? Los políticos suelen estrecharse muy duro la mano porque están marcando territorio. Los animales orinan, ¿no? Marcan su territorio a través de la orina. El hombre es a través de eso, marco mi territorio a través de la mano. Cuando hay otros que es expresión de afecto, de cercanía, pero le da vergüenza darse un abrazo. ¿Cuántos hombres vemos que se dan besos? Ahora más. Ahora es moda. En todo el mundo. Pero aquí habrán dos caballeros que se saludan con un beso. Para los hombres sí. Saluda con dos Aquí no. Aquí. ¿Sí? Hay él. ¿Sí? Yo lo hago con toda mi familia, con todos los hombres de mi familia desde pequeño, a todos les doy besos, a todos. Pero me veían en el cole, me veían como raro. Los argentinos se besan muchísimo también, sí. Pero volvemos a algo cultural. Más que otra cosa es cultural. Pero es eso. Ahora Eduardo y después... Yo quisiera saber, las personas que hablan 4 o 5 idiomas, que la cambia la personalidad, cambia su forma de ser, por eso el conocimiento no tiene tan mundial, claro, por sus conocimientos se mueven. Lo que hace el aprender otro idioma, lo que hace es modificar la estructura del cerebro. Ya nos vamos a ir todos. Para bien, claro. Si yo tengo una forma de expresión y aprendo otra, ahora tengo dos. Si aprendo 3, tengo 3 formas.
Claro, y eso puede modificar la forma en que yo me exprese en un idioma o en otro. Ojo, porque muchas personas suelen adaptar, yo lo hago muchísimo, al inglés yo adapto muchos venezolanismos, ¿no? Soy de Venezuela, los trato de adaptar muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de diferenciarme en mi forma de comunicarme con ellos, ¿no? Es algo que no están acostumbrados y ellos sé que hay marco de diferencia. Es absolutamente intencional en mi caso. Pero eso, tengo la estructura de poder pensar en un idioma y otro y adaptarlo en diferentes situaciones. Lo que hace es eso, es reestructurar el cerebro, las neuronas tienen más capacidad, claro. Pero a nivel familiar cambian también, ¿no? Cambian a nivel de... Sí. Las familias que hablan un idioma en casa y otro fuera, suelen tener una composición, un día a día distinto. Se comunican más por su idioma que por el otro, tratan de preservar cultura a través de ese idioma. Sí, suele suceder. Bueno, vamos a terminar con Javier, a ver qué nos pregunta. Sí. Enhorabuena por la intervención. La verdad es que hemos aprendido mucho. Al principio de la exposición, donde has hecho una serie de relaciones, de expresiones del rostro, tengo entendido, a ver si no me equivoco, la sonrisa, el reírse, produce patas de gallo. Vale, entonces mi pregunta es si en función de un concepto de feminidad o de coquetería es por lo que la mujer ríe menos. No es verdad. No es verdad.